Hola, ¿qué tal? Voy a repetir la clase que di, mi primera clase, porque hubo problemas en la grabación. Entonces, pues aquí estamos con la primera transparencia, que dice el título de la clase. Y bueno, pues este es un curso en colaboración con Pietro Dall'Olio y comencemos. Comencemos. Bueno, pues primero que nada, como no quiero asumir demasiado sin explicar, revisaré cuál es el campo de Maxwell, lo que explica el electromagnetismo, ¿sí? Pues aquí está. Entonces, hay un campo eléctrico y un campo magnético. Cada uno de ellos es un campo vectorial en R3 que cambia en el tiempo, ¿sí? Entonces, yo tengo posiciones en R3 y además de todo, puede la evaluación de E cambiar en el tiempo, este es el del tiempo, ¿sí? Y cuando se evalúan, nos dan un vector en R3, cada uno de ellos, el E y el B. Eso ya lo conocemos. El campo eléctrico, pues es el responsable de la fuerza eléctrica en partículas cargadas, estáticas, y el campo magnético, pues lo conocen, han jugado con imanes, etcétera, ¿sí? Bueno, estos campos no están sueltos en las ecuaciones de Maxwell, interaccionan con la materia cargada, ¿sí? Entonces interaccionan con la ρ, que se llama la densidad de carga, y con J, que es la densidad de corriente. Rho dice cómo se distribuye la carga y J dice cómo se mueve la carga, si acaso hay carga moviéndose, como habría en un alambre que está conduciendo carga eléctrica. Bien, pues las ecuaciones de Maxwell se pueden escribir de dos maneras. La columna de la derecha es tal vez más común, es la manera en términos de ecuaciones diferenciales parciales, ¿sí? Y la otra está en términos de integrales, ¿sí? Y son equivalentes. Bueno, para explicar todo sobre el electromagnetismo, no bastan las ecuaciones de Maxwell, hay que decir cómo interacciona el campo electromagnético con la materia, y eso se da a partir de la ley de fuerzas de Lorentz, ¿sí? Entonces aquí está, mientras más cargada Q es la carga de la partícula, mientras más cargada está la partícula, entonces la interacción es más fuerte y la interacción es solamente con el campo eléctrico cuando la velocidad de la partícula es cero. Si la velocidad de la partícula cargada no es cero, entonces también se siente una fuerza debida a el campo magnético. Bueno, pues entonces esto es todo. No voy a revisar conceptualmente las leyes de Maxwell. Si acaso sí quisiera señalar que hay dos que tienen que ver con la interacción del campo electromagnético con la materia y dos que no, ¿sí? Aquí aparece la ρ y aquí aparece la j, ¿sí? Y las otras dos no tienen nada que ver con la interacción con materia, ¿sí? Entonces es natural agruparlas así como las dos de en medio y la primera y la cuarta. Continuamos. Bien, entonces aquí está. El electromagnetismo en la luz de la relatividad especial. Bueno, primero voy a decir qué pasó. Hubo el electromagnetismo, en la teoría de Maxwell, esas ecuaciones, y resultó que esas ecuaciones no, no eran invariantes, no se comportaban bien con respecto a unas simetrías clásicas, simetrías que tiene la física clásica, que son las simetrías, se llama el grupo de Galileo, ¿sí? Bueno, entonces, toda la física clásica que se conocía hasta entonces era bien comportada con respecto a esas simetrías, donde uno cambiaba por un lado el tiempo, podías tener el reloj con un uso horario o con otro uso horario, y también podías trasladar cosas en el espacio, ¿sí?
y eso separadamente, y resultó que estas no se comportaban bien con respecto a esas leyes, ¿sí? Y tenían un grupo de simetría distinto, que se llama el grupo de Lorentz. Bueno, pues eso era un gran misterio y fue la semilla crucial para descubrir la relatividad especial. Y bueno, una vez que Einstein formuló la relatividad especial, uno puede regresar al electromagnetismo y verlo en la luz de la relatividad especial y las cosas se simplifican mucho. Veamos. ¿Sí? Entonces, aquí está. Si ven, estoy escribiendo un nuevo campo F, y ese F es una 2 forma un espacio que se llama R4. Entonces, primero que nada hay que revisar qué es esto, R4N. Se llama el espacio de Minkowski, donde están incluidas tanto las coordenadas espaciales como la coordenada temporal, y todas están juntas, ¿sí? No es de la forma R3 plus R, claro que topológicamente es lo mismo, pero hay una armonía entre ellas, que se ve en primer lugar por la eta, que es una forma que nos habla de cómo medir distancias, entre comillas, en este espacio, y después justo las simetrías de este espacio son las que son distintas de las del grupo de Galileo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es este nuevo campo F? El nuevo campo F es una cosa que, aunque no hayan visto formas diferenciales, se los voy a explicar en un segundito, ¿sí? Es una combinación lineal de ciertas cosas que todavía no conocen, ¿sí? Y los coeficientes están dados por las entradas de esta matriz. Y esta matriz entonces tiene toda la información sobre este nuevo campo F, y si ven, es el campo eléctrico y el campo magnético. ¿Sí? Es una matriz antisimétrica, y entonces, como estamos en dimensión 4, basta con tener estas 6 componentes, 3 del campo eléctrico y 3 del campo magnético, para determinarla por completo. ¿Sí? Entonces, esta F unifica a E y a B en un solo campo que le llamamos el campo de Faraday, F. Bueno, bien, pues espero que se queden con esta información. Todavía no explico qué son las formas diferenciales, lo voy a explicar de manera muy, muy breve, pero la F, lo que sea, está determinada por estos números que son X, Y, Z, BX, BY, BZ, y ya, ¿sí? Entonces los unifican en cierta forma. Voy a continuar. Bueno, aquí pide que muestre un experimento, y lo haré. Para eso tengo que dejar de compartir la pantalla, y voy a enseñar algo. Voy a volver a compartir la pantalla. Bien, pues ahí está. Este es el experimento, es un generador, y si lo ven está hecho con un giróscopo. Este giróscopo pues lo teníamos ahí entre los juguetes de mis hijos, y luego pasó que tenían que hacer una feria de la ciencia y armamos este generador, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Pues bueno, ¿cómo lo hicimos primero? Pues la parte que gira le pegamos muchos imanes, y entonces ahí tiene unos imanes que también teníamos aquí entre los juguetes, y después pues también pusimos una bobina de alambre en el marco rígido, fijo, que no se va a mover, estático, del giróscopo, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a generar electricidad esto? Pues se va a hacer girar el giróscopo a velocidad bastante alta, pero bueno, claro que no es una velocidad cercana a la de la luz, pero entonces lo ponemos a girar, y ahorita les enseño también el video. Sí, voy a dejar de compartir en un momento. A ver, stop share. Vamos a compartir otra cosa. Aquí va a estar el video de cómo funciona. Bueno, ya vieron que está girando el giróscopo y produciendo electricidad, ¿no?
Bien, bueno, ¿por qué les enseñé este experimento? Pues por lo siguiente. Primero les voy a dejar que un ejercicio, ¿sí? Y el ejercicio es que expliquen de alguna manera cómo funcionó este, este experimento, este generador, cómo funciona el generador, ¿sí? Bien, pero me voy a regresar un poquito, ¿sí? Me voy a regresar aquí a la fuerza de Lorentz. ¿Ya vieron la fórmula de la fuerza de Lorentz? Bueno, pues en el generador, la bobina, unos cables que está luego conectada al foco, bueno, pues esos cables están estáticos, ¿sí? Entonces no hay B. B es igual a cero para esos electrones, ¿sí? Y entonces lo que vemos es que lo único que puede mover a esos electrones es el campo eléctrico. Entonces estamos viendo que el campo magnético, que teníamos unos imanes en movimiento, de alguna manera produce campo eléctrico, ¿sí? Y podrían ustedes tratar de ver, bueno, hay muchas maneras de explicarlo y se los dejo como un ejercicio, ¿sí? Bien, entonces esta es una cosa de que el campo eléctrico y el campo magnético no son lo mismo. Cuando hay movimiento, no son cosas distintas, disjuntas, ¿sí? Cuando hay movimiento, se combinan. Es muy parecido a las coordenadas X y Y en el plano, y cuando hay una rotación, se combinan el X y el Y, ¿sí? Entonces aquí cuando hay una rotación, inducida por este movimiento, las rotaciones entre comillas, pero también se puede explicar esto con unas ciertas rotaciones que se llaman rotaciones hiperbólicas y que tienen que ver con las transformaciones de Lorentz. Bueno, cuando hay eso, el campo eléctrico y el campo magnético se combinan. Bien, bueno, pues entonces, ya quedó. Ahora el ejercicio ahí está, tienen que entregarlo y continuamos. Bien, entonces voy a explicar más sobre las leyes de Maxwell en este nuevo lenguaje. Y entonces veamos, voy a definir un nuevo campo que se va a llamar estrella F. ¿Sí? Estrella F. Y ese tiene otra vez coordenadas que se pueden escribir como una matriz. Y aquí le estoy diciendo cómo se calcula, ¿sí? Pero no les he explicado cuál es este símbolo epsilon. Es un símbolo, se llama el símbolo de Levi-Civita, totalmente antisimétrico, pero también hay sutilezas porque estamos en el espacio de Minkowski. Bueno, no voy a decir más, pero lo que pasa con la matriz de las componentes es que donde había una E, se va una menos B, y donde había una B, se tiene que poner una E. Entonces, intercambia la E y la B, y además hay un signo que cambia, ¿sí? Bueno, pues la otra parte que tengo que explicar es que teníamos en las leyes de Maxwell una ρ y una j, densidad de carga y densidad de corriente, y estas se unifican en una cosa que se llama la tres forma de cuatro corriente, ¿no? Cuatro corriente nada más significa que estamos en el espacio-tiempo, y es una tres forma porque, ahorita ya les voy a explicar un poquito de formas diferenciales. Las K formas se integran en dimensión 3. Las K formas en dimensión K, ¿sí? Y las tres formas entonces en dimensión 3. Bueno, entonces pensemos primero en un ejemplo de, de que estamos en un lugar donde hay flujo de agua, por ejemplo, un río, ¿sí? Ahí está el agua fluyendo, digamos, de manera constante, si quieren, y yo quiero ver cuánta agua pasa a través de algo. Entonces pongo una red, por ejemplo, y yo estoy interesado en cuántos litros de agua van a pasar en un segundo, y pues yo tengo que hacer un cálculo ahí. Y si lo hacen, tienen que hacer una integral en una superficie, ¿sí? En la superficie de la red.
Bueno, lo que se integra ahí es una 2 forma, ¿sí? Y bueno, la integran y le sale un número real y ya eso es lo que pasa con las 2 formas se integran en dimensión 2. Las 3 formas se integran en dimensión 3. Entonces, por ejemplo, si yo estuviera en un espacio cuadridimensional como el espacio de Minkowski y yo pongo una hipersuperficie, algo de dimensión 3, cerrado, como podría ser un cuarto, ¿sí? El cuarto donde estén ustedes ahorita, ¿sí? Y quieren saber cuánta carga eléctrica hay en su cuarto, ¿sí? Entonces, tienen que integrar una 3 forma en su cuarto, ¿sí? Y la integran y saben cuánta carga hay ahí en ese momento, ¿sí? Bueno, pues la J entonces es justo la que hace eso. Si se integra en un espacio tridimensional dentro de R4 que está a tiempo constante, entonces mide la carga que está contenida ahí. Y si lo ponen con cierta inclinación en el espacio-tiempo, de manera que tiene también componente temporal, entonces también mide cómo se mueven las cargas, y es decir, mide la corriente también. Bueno, entonces, decía yo, explicando más sobre las formas, que las K formas se integran en dimensión K, y aquí les estoy poniendo algo que además de todo define una nueva forma. Si yo tenía una K forma omega, voy a definir una nueva forma de omega. Y resulta que una manera de explicar qué es de omega, es una cosa que se calcula con derivadas de las componentes de omega. ¿Y qué es? Pues es una K más un forma, tal que lo que está acá abajo se satisface, que es el teorema de Stokes. ¿Sí? Entonces se puede poner esto casi como definición. De hecho, si van al libro de Arnold para aprender formas diferenciales, en el capítulo 7 del texto Mathematical Methods of Classical Mechanics, bueno, pues ahí van a tener una explicación muy bonita de formas diferenciales, en donde la definición de la diferencial de una K forma es en términos de esto, algo que satisface el teorema de Stokes. Y ya entonces no es un teorema, es nada más, en cierta forma, una definición. Bueno, pues no voy a decir más de K formas, ¿sí? Entonces, se escriben como escribí hace rato, ¿sí? Aquí está, es una combinación lineal de algo. Aquí esto juega el papel de una base de las 2 formas de X. Este simbolito ahí se llama el producto cuña de dx mu con dx nu en producto cuña. Esa, para los distintos mu y nu, forman una base de las 2 formas. Si estuviera hablando de las 1 formas, solamente necesitaría uno de ellos, no 2, ¿sí? Y bien, lo que está acá y que son las F mu nu, son las componentes. Y esto de aquí estoy sumando con la convención de Einstein. Bueno, pues terminé con mi explicación brevísima de formas diferenciales, que no las vamos a usar en gran medida, ¿sí? Y continuamos, ¿sí? Entonces, las ecuaciones de Maxwell, ¿cómo se escriben en este nuevo lenguaje? Bueno, pues hay 2 ecuaciones. La primera es df igual a 0, y la otra es una ecuación no sobre f, sino sobre estrellita f. Esta que está igualada a 0 corresponde a las 2 ecuaciones de Maxwell que no tenían nada que ver con la materia. Sí, había 2 que no tenían que ver con la materia y 2 que decían cómo se acoplaba el campo electromagnético con la materia. Y aquí también están separadas así. Entonces, las primeras, las ecuaciones que no tienen nada que ver con la materia son las de df igual a 0, y las otras acoplan a el campo electromagnético con J, y realmente se acoplan de esta manera, no con la F directamente, sino con la estrellita F. ¿Sí? Bueno, y también se pueden escribir de forma integral. A ver, entonces, aquí explico un poquito.
¿sí? Entonces yo digo que estoy hablando de las ecuaciones en forma integral. Dada cualquier región de dimensión 3, como esta que dibujé aquí, una esfera, digamos, yo puedo calcular su frontera. Y esa frontera, aquí la pongo abajo, tiene dimensión 2. ¿Sí? Entonces, la primera de las ecuaciones, la que no tiene que ver con la materia, dice que si yo integro f, que es una 2 forma, en una superficie, pero no cualquier superficie, sino una que es la frontera de algo, la frontera de R, entonces obtengo 0. Para cualquier superficie que sea la frontera de algo. ¿Sí? Tiene contenido geométrico muy claro, ¿no? Y de hecho, bueno, pues uno puede agarrarse de aquí y desarrollar cosas muy bonitas que no voy a hacer hoy, ¿sí? Pero bueno, ¿qué dice la otra ecuación? La otra ecuación dice que si hago lo mismo, pero no integro el campo F, sino el estrellita F, que es otra vez está compuesto del campo eléctrico y el campo magnético, pero cambiando sus papeles, entonces, pues puede ser que no obtenga 0, ¿sí? Pero eso ya depende de la distribución de materia. Si no hay materia, sí obtengo 0, ¿sí? Pero si hay materia, por ejemplo, si hay carga eléctrica, entonces esto ya me dice que justo la integral del campo eléctrico en una en la superficie, en una esfera, ¿sí? Esa me dice cuánta carga hay dentro de la esfera, ¿sí? Aquí esto de medir cuánta carga hay dentro de la esfera, bueno, hace rato lo mencioné sobre un cuarto tiene la topología de una esfera, tal vez, una esfera, el cuarto en sí es como una 3 bola y su frontera, entonces, tiene que ver con, es una cosa de dimensión 2 que tiene la topología de la esfera, ¿sí? Yo calculo la integral de la J, pero dentro del cuarto, y obtengo la carga que hay dentro del cuarto, ¿sí? Bueno, pues así es la cosa. Bien, entonces ya terminé de escribir esto, y ahora continúo, ¿sí? Bueno, es muy interesante esto, ¿no? De que uno puede calcular cuánta carga hay dentro de un cuarto calculando una integral de superficie, ¿verdad? Eso es muy interesante. Bueno, vamos aquí al siguiente ejercicio. Entonces, bueno, ya les he dicho mucho de esta descripción del electromagnetismo con este nuevo lenguaje, pero no les he dicho todo, me falta en particular la fuerza de Lorentz. Entonces, quiero que verifiquen que la fuerza de Lorentz en este lenguaje espacio-temporal y con formas diferenciales se puede escribir de esta manera, ¿sí? Las componentes de la fuerza se pueden escribir como está aquí escrito en el rectángulo blanco. En este también es para entregar este ejercicio. Bueno, ahora continuamos. Y ahora ya entro a la materia de nuestro curso, el campo de Gauge. Esta va a ser la generalización del electromagnetismo, el principio de esta generalización del electromagnetismo que ya se los enseñaron en su curso de electromagnetismo, si es que llevaron uno. Vamos a ver cuál es el campo de Gauge. Se llama también campo de norma a veces, y en electromagnetismo, si lo vieron, les hablaron de el potencial y del potencial vectorial. Bueno, todos ellos son esto, son lo mismo. Bueno, y resulta que el espacio de Minkowski topológicamente es R4, y entonces en ese espacio hay una propiedad de las formas diferenciales, y es la siguiente, dice, toda K forma con K mayor que 1, que es cerrada, ¿qué quiere decir cerrada? Cerrada quiere decir que su D es igual a 0. Bueno, entonces, toda K forma omega, ¿sí? Entonces, también es exacta. Y eso quiere decir que existe una sigma tal que omega es igual a D sigma. Bueno, pues entonces,
Esto es una cuestión de topología y geometría diferencial combinadas, ¿sí? Y se llama el lema de Poincaré. Y bien, entonces, ¿qué quiere decir esto con respecto a lo que estábamos haciendo nosotros? Bueno, pues teníamos una ecuación en el espacio de Minkowski que era df igual a 0. Eso significa que f es cerrada y entonces me dice ese teorema matemático que existe una A, una forma A, tal que f es igual a dA. Y bueno, esta forma A se escribe así en términos de sus componentes, como está acá abajo. Bien, pues entonces vamos a cambiar de considerar al campo como F a considerar que el campo es A. Bueno, solamente hay que dar una observación muy importante antes de cambiar a que el campo es A. Bueno, la fuerza de Lorentz es la que dice cómo se relaciona el campo electromagnético con las partículas, ¿eh? Entonces, de hecho, toda la intención y el propósito del campo electromagnético es ver cómo interaccionan las partículas unas con otras, y bueno, también tiene su existencia por sí mismo, luego veremos, ¿sí? Bueno, eso luego veremos, no voy a tener tiempo de verlo, pero por ejemplo, se puede ver que el campo electromagnético, pues, es la luz que vemos, hay soluciones ondulatorias de las ecuaciones de Maxwell, y entonces, bueno, después interaccionan con nuestros ojos directamente las ondas, se ve que se mueve algo ahí en nuestros ojos, y a nivel molecular o a nivel óptico realmente, y entonces percibimos esas ondas como luz, colores, etcétera, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasa con esa fuerza? La fuerza no depende de A, la fuerza depende de F, ¿sí? Esta observación aquí en blanco. Observen que la fuerza depende de F. Y entonces, ¿qué? Pues si yo cambié a decir que mi campo ya no iba a ser F, sino A, tengo el problema de que puede haber más de una A que me da el mismo F, ¿sí? En particular, si yo cambio y no considero A, sino A' igual a la A anterior más la diferencial de una función F, F minúscula, entonces resulta que la diferencial de A es igual a la diferencial de, la de A' es igual a la de A, y entonces el F que producen es el mismo. Si acaso podrían decir que esto es F' o algo así, y resulta que F' es igual a F, son lo mismo, ¿sí? Entonces no existe una manera de distinguir físicamente entre el A y el A'. Si quiero hacer un experimento para discernir si dos A son distintos, lo único que puedo hacer es poner partículas cargadas, tal vez en movimiento y tal vez no, para ver si las fuerzas son distintas. Y hay parejas de A's, A y A', que son indistinguibles, como estas que puse aquí, ¿sí? Entonces, físicamente, hay la motivación de declarar las equivalentes. Eso de declarar las equivalentes es lo que se llama la simetría de Gauge, ¿sí? Simetría de Gauge. Esta relación de equivalencia, ¿sí? Entonces a A le vamos a llamar el campo de Gauge, pero no todos los A's son distintos físicamente. Hay unos que se consideran físicamente equivalentes y entonces en el lenguaje es que son equivalentes de Gauge o equivalentes de norma. También se puede usar ese lenguaje. En España dicen de calibre, pero aquí estoy usando esto. Los matemáticos le llaman de Gauge en México y los físicos le llaman de norma. Y bueno, hay toda una confusión. Vamos a continuar. Bien, entonces, vamos a cambiar a usar como campo a A, y esta ecuación se convierte en una definición, ¿sí? F igual a dA, define a F. Y
la otra se convierte en la única ecuación, la ecuación, es la ecuación para el campo de Gauge, ¿sí? Entonces, como A define F, entonces también define estrellita F, y entonces esta es la única ecuación de campo que sobrevive en esta manera de verlo, ¿sí? Entonces esa es la ecuación de Maxwell, digamos. Solo una, que es una ecuación de formas diferenciales. Bueno, ahora voy a cambiar un poquito. Imagínense que tuviéramos la ambición de describir el electromagnetismo en un espacio-tiempo que no es el espacio de Minkowski. Es de dimensión 4, pero no es el espacio de Minkowski. Podría ser algo que localmente se ve como el espacio de Minkowski, pero después se enrolla sobre sí mismo de alguna manera y tiene la topología de, digamos, un cilindro en su versión cuadridimensional, ¿sí? Y si algo así pasara, entonces ¿qué? Pues entonces resulta que este campo A puede no estar definido globalmente. Y eso no es un obstáculo, eso es una propiedad de esto. Entonces, lo que uno tiene que hacer en espacios-tiempos generales es trabajar localmente. Uno no trabaja en todo el espacio-tiempo al mismo tiempo, sino en un pedazo, ¿sí? Por ejemplo, en un laboratorio donde va a ser tu experimento y lo vas a hacer solamente por un periodo de tiempo, desde el tiempo inicial al tiempo final, y entonces tienes una cosa que es parecida a una bola en dimensión 4, ¿sí? Entonces tienes un cuarto que tiene pues es un cubo, digamos, sólido, y luego lo consideras desde el tiempo inicial hasta el tiempo final, y entonces tienes una cosa que es, pues otra vez, como un intervalo, cruz un intervalo, 4 veces, tienes como un 4 cubo, ¿sí? Bien, eso puede ser una carta. Y lo que uno hace es describir todo el espacio-tiempo hecho a partir de unos parches, que se llaman cartas, y pueden intersectarse a veces, ¿sí? Y si se intersectan, entonces la necesidad de que haya intersecciones es para describir todo al mismo, todo el espacio-tiempo completo, ¿sí? Y las cartas U se consideran como abiertos, ¿sí? Bueno, entonces, si tienen estas intersecciones, uno pide que sean compatibles. En cada una de las cartas voy a tener un campo A, y si tengo entonces una carta por aquí y otra que se intersectan, entonces voy a tener dos campos A y no pueden ser incompatibles. En particular, si uso uno para calcular una fuerza eléctrica o electromagnética y uso el otro, me tiene que salir la misma fuerza, ¿sí? Entonces esas condiciones de compatibilidad son muy importantes, y cuando la satisface una colección de As en sus respectivas cartas, entonces es un campo, y lo que yo considero como el campo. Bien, pues voy a hacer una observación. Estas propiedades que acabo de decir que tiene la 1 forma A, que es que no está definida globalmente en general, sino nada más en cartas, y luego que no es única, sino hay una equivalencia de gauge, como la que puse aquí, y después esta tercera observación, que es que la información relevante solamente está contenida en F, que es igual a dA. Digamos, eso se llama la curvatura de A. Esas tres condiciones ocurren en un contexto mucho más general que, que lo que describí aquí, que lo que describí aquí estaba relacionado y motivado por el electromagnetismo. Y en geometría diferencial, este es un caso particular de un formalismo más amplio, ¿sí? Y entonces esto da pie a decir, bueno, ¿qué pasaría si yo considero este contexto más amplio para ver la generalización del electromagnetismo? Bien, y eso es lo que voy a hacer en cierta forma. Solo que eso es lo primero que se observó hace mucho, y yo les voy a explicar este contexto que se llama el contexto de campos de Gauge de una manera más moderna, ¿sí? Y también, no solo más moderna, sino especial, que no van a ver en ningún libro, está en algunos artículos y puedo darles referencias si
lo necesitan. Es una manera más moderna y geométrica y algebraica también, que de hecho va a ser muy útil cuando comencemos a ver cómo se pueden hacer cálculos en la computadora con esto. ¿Sí? Pero bueno, a ver, entonces comienzo. Este es un momento en la clase en donde voy a comenzar con definiciones que motivé en todo lo que hubo antes, ¿sí? Y entonces este es el comienzo formal. Podría haber comenzado aquí si fuera un curso de matemáticas y no me importara para nada la motivación física, ¿sí? Entonces este es un momento para poner atención a las nuevas definiciones. Entonces tenemos un M, que es el espacio-tiempo, y ese está fijo. Y para cada uno de estos M's, digamos, para el que yo voy a usar, puede ser el espacio de Minkowski si quieren, considero una cosa que se llama PM, el grupoide de caminos en M. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es este PM? Bueno, como conjunto, consiste de caminos en M, que son unas curvas que comienzan en un punto y terminan en otro punto, ¿sí? Y luego voy a decir más elementos sobre esto. Y van a tener la estructura, no va a ser solamente un conjunto, van a tener una estructura de grupoide, que es algo muy parecido a un grupo, pero es una estructura más débil que un grupo. Y dos caminos que están en PM, las voy a poder relacionar como tomar un producto, y el tal producto es una concatenación, concatenar. Los voy a poder concatenar solamente a veces, ¿sí? ¿Cuándo los puedo concatenar? Pues cuando pasa lo que está aquí en el dibujo de abajo, ¿sí? Si tengo un gamma 1 y recorro gamma 1 y justo donde termina gamma 1 comienza gamma 2, entonces puedo seguir primero gamma 1 y luego gamma 2 y tengo un nuevo camino. Bueno, si pasa eso, si pasa que donde termina el 1 es donde comienza el 2, que está escrito como fórmula acá arriba, con T gamma 1 es igual a S gamma 2, ¿sí? Entonces, los puedo componer, se llama concatenar. Y resulta que también voy a necesitar que pase lo siguiente, ¿sí? Eso ya me dice que hay una composición en el grupoide. Necesito poder tomar inversos para que tenga esta estructura de grupoide, ¿sí? O sea, si yo tengo un camino, tengo que tener la opción de tomar el camino a la -1 para tener la estructura algebraica que necesito, ¿sí? Y entonces aquí está, miren, el camino verde, estoy hablando de este dibujito, ¿sí? El camino verde consiste de gamma 1 compuesto con luego gamma 1 mismo, pero recorrido al revés, ¿sí? Bueno, ese camino que consiste de dos cosas se va a llamar gamma prima. El gamma prima es ese camino verde que hizo así y se regresó. Y comenzó en un punto especial, que ahí está un punto verde, donde también hay un punto amarillo en el mismo punto. Y el camino amarillo que estoy poniendo es el que no se movió, es el camino constante, se quedó ahí fijo, ¿sí? Bueno, pues entonces yo quiero declarar que esos sean el mismo camino. Entonces, bueno, son distintos caminos, pero lo que voy a considerar son clases de equivalencia de caminos, módulo esta reparametrización, esta regreso, ¿sí? Voy así y me regreso. Y también otra cosa que es que si los considero como curvas, no importa la parametrización, no importa si me voy rápido al principio y después lento, sino todas, lo que importa es la imagen de la curva misma y su orientación. No importa si voy al principio lento, luego rápido y luego lento, eso no importa, ¿sí? Bueno, entonces, con esas condiciones y relaciones de equivalencia, estos caminos en un espacio M, que es una variedad M, entonces ahí ya tengo propiedades algebraicas también. Tengo una composición y tengo inversos. Bueno, pues entonces sigo y voy a dar otra definición. Definición 2. Les voy a decir que es un grupo de Lie. Bueno, pues un grupo de Lie es lo siguiente. Tiene que satisfacer dos cosas. La primera es que G es una variedad suave. Si no han visto el concepto de variedad, pues ya hemos visto ejemplos y ustedes están muy familiarizados con muchos ejemplos.
por ejemplo, los números reales son un conjunto, pero también tienen una noción de cercanía, etcétera. Esta es una variedad de dimensión 1. El círculo es otra variedad de dimensión 1. La esfera es una variedad de dimensión 2. Y así, ¿no? Por ejemplo, el espacio-tiempo de Minkowski es una variedad de dimensión 4. Entonces, si yo quiero pensar en una variedad de dimensión 3, por ejemplo, pues es localmente parecida a R3. Está hecha como de, puedo yo cortar pedacitos de R3 y eso se parece a mi variedad localmente y los pego de alguna manera y eso hace mi variedad de dimensión 3. Entonces, G tiene que ser una variedad de cualquier dimensión que yo quiera y tiene que, eso de que sea suave significa que puedo tomar derivadas infinitas veces, ¿sí? Bueno, además de eso, que es un aspecto geométrico, hay un aspecto algebraico y G tiene que ser un grupo. Entonces tiene que haber una operación de producto, ¿sí? Y también una operación de tomar el inverso, y ambas tienen que ser compatibles con la estructura geométrica de arriba, esa de que se pueden tomar derivadas infinitas veces. Entonces tienes esas dos operaciones tienen que ser suaves, ¿sí? Y entonces esto es un grupo de Lie, tiene su aspecto geométrico y topológico y tiene su aspecto algebraico y son compatibles, ¿sí? Eso es un grupo de Lie. Entonces, ejemplos de grupos de Lie. Bueno, pues el primero que les voy a dar es SO2, ¿sí? SO2 son las matrices de 2 por 2 que son rotaciones. Entonces, coseno, seno, menos seno, coseno, ¿sí? Esas son los elementos. Y entonces, ya los vieron así, ya saben cómo multiplicar matrices, entonces ya entienden la parte algebraica. ¿Ven? Si son, como estas son rotaciones, son invertibles, su inverso solamente tienes que poner menos teta, ¿sí? Entonces hay inversos. ¿Cuál es la parte topológica? Bueno, pues la parte topológica ahí también es bastante clara, ¿verdad? Porque están parametrizadas aquí como las escribí en términos de un ángulo teta, ¿sí? Que, bueno, varía suavemente, pero pasa que si comienzas en cero y sigues recorriéndolo y pasas después por pi y llegas a 2pi, pues regresas al mismo punto, ¿sí? A la misma rotación. Bueno, entonces, la topología de ese espacio de rotaciones es el círculo. Bien, y otro ejemplo es este que puse aquí, GL2. Estas son simplemente las matrices de 2 por 2 que tienen inverso, ¿sí? Y entonces mi primer ejemplo está contenido en el segundo ejemplo, es un subgrupo, subgrupo de rotaciones. Luego también está otro ejemplo, es las rotaciones en R3, ¿sí? Ustedes ya están familiarizados con ella. Luego otro que voy a mencionar se llama U1 y esos son los complejos unitarios. Entonces, E a la I teta para algún teta real, ¿sí? Y bueno, resulta que esta es otra manera de hablar de rotaciones, ¿no? U1 es algebraicamente igual, digamos, es isomorfo a SO2, ¿sí? Y topológicamente también es el círculo, ¿sí? Entonces, son dos maneras de escribir el mismo grupo de Lie. El SO2 y el U1 es lo mismo. Bien, hay otros, UN, SUN, en particular, por ejemplo, si quiero explicarles un poquito de topología de los grupos, uno que es muy bonito es el SU2. SU2 resulta que es de 3 dimensiones y tiene la topología justo de la 3 esfera. ¿Cuál es la 3 esfera? Pues es si están en R4 y se preguntan por todos los puntos que equidistan del origen, entonces sale un S3, ¿sí? Y SU2 es un S3. Y resulta que, bueno, todo esto es muy bonito y podría pasarme aquí mucho tiempo hablando de esto. También otro grupo de Lie de dimensión 3 es SO3 también, ¿sí? Y no son, están muy relacionados SU2 y SO3, pero no tengo mucho tiempo de hablar de ello, ¿sí?
Bueno, entonces ya vamos a la definición principal del curso, ¿sí? Entonces hay que poner atención, ¿sí? Ya hubo dos definiciones previas, entonces ya sabemos cuál es el grupoide de caminos y sabemos que es un grupo de Lie. Entonces, dado G un grupo de Lie, esta cosa, un A, que va a actuar en el grupoide de caminos y terminar en G, ¿sí? Es una aplicación, entonces, que va de los caminos al grupo de Lie, que no es cualquier cosa, tiene que satisfacer las condiciones de abajo, ¿sí? Eso se va a llamar un G campo de gauge, cuando se satisfacen las condiciones de abajo. Voy a, entonces, decir cuáles son estas condiciones que están acá abajo, ¿sí? Pues imagínense que lo que yo quiero es compatibilidad. En ambos objetos, PM y G, hay una noción de producto. Yo quiero que esas nociones sean compatibles, ¿sí? Y es lo que dice aquí. Si yo tengo A actuando en gamma 1 y seguido de gamma 2, concatenado con gamma 2, entonces yo quiero que eso sea el producto de A gamma 1 con A gamma 2. ¿Sí? Y fíjense que aquí el orden es importante porque los grupos de Lie pueden no ser abelianos, pueden sus elementos al multiplicarse tener AB y ser distinto de BA. ¿Sí? Y lo mismo pasa con los caminos. En particular, ni siquiera pueden componerse a veces. Si yo puedo concatenar gamma 1 con gamma 2, no voy a poder concatenar gamma 2 con gamma 1 necesariamente, solamente en situaciones muy especiales. ¿Sí? Bueno, y también en el grupo hay una operación de tomar inversos y en el grupoide de caminos también hay una operación de tomar inversos y tienen que ser compatibles. ¿Sí? Entonces lo que se pide es que la identidad en el grupo resulte de pues, multiplicar dos cosas que deben ser inversas, ¿no? Aquí está entonces. ¿Sí? Esta es la condición. Entonces, ahorita voy a decir unas palabras más, pero aquí ya terminó la definición, ¿sí? Al A, que se llama el campo de gauge, muchas veces le voy a llamar transporte paralelo, porque eso es lo que hace geométricamente en un contexto que voy a mencionar luego, ¿no? Entonces tengo una curva y en esa curva hago transporte paralelo a través de la curva y después me regreso con el transporte paralelo usando la misma A, ¿sí? Primero voy y luego me regreso y entonces no debe de pasar nada. Debo de regresar al mismo objeto con el que comencé. Entonces aquí lo que estoy haciendo es asignarles a cada camino un elemento del grupo y entonces cuando termino de hacer todo esto debe ser lo mismo que si me hubiera quedado parado y no hubiera hecho nada y entonces a eso le tengo que asignar el elemento del grupo que deja todo fijo, que es la identidad, ¿sí? Entonces, la identidad de G tiene que estar asignada a la identidad en el espacio de caminos. ¿Eh? Para cada punto base hay una identidad. ¿Sí? Entonces, aquí está escrito la identidad en un punto que en este caso se llama S de gamma, pero es cualquier punto en M, ¿sí? Que fue la fuente de gamma, source de gamma. ¿Sí? Bueno, pues entonces, tiene que satisfacerse esta compatibilidad, ¿sí? De las nociones de inverso en el espacio de caminos y en el grupo de Lie. Bien, pues entonces voy a... Esta es una transparencia que trata de explicar el transporte, la noción de transporte paralelo. Pero de hecho, esta transparencia la añadí durante mi explicación de la en la clase original. ¿Sí? Pues vamos a ver si tiene sentido. Entonces tengo aquí un gamma y quiero explicar esta noción de transporte paralelo. Bueno, pues lo que yo pienso es que encima de cualquier punto, en particular del punto X, que es el punto donde nace gamma, y el punto Y, que es el punto donde termina gamma, hay algo. Ese algo se llama una fibra. Y en este caso, entonces, la fibra sobre el punto donde comienza gamma
lo pienso como condiciones iniciales. Entonces tengo el conjunto de condiciones iniciales y agarro una condición inicial. Aquí la condición inicial que tomé fue esta. Le llamé UX, un punto en la fibra sobre X, ¿sí? Y entonces, la pregunta que responde el A gamma es si lo transporto hacia el final de gamma, ¿a dónde llega? ¿Sí? Y el transporte que hace el A lo declaro como transporte paralelo. Así es su definición. ¿Sí? Y entonces, la definición es esta. ¿Sí? ¿Cómo puede funcionar esta definición? Pues solamente, como este A gamma está en G, pues G tiene que poder actuar en las fibras, ¿verdad? Entonces, en particular, puede actuar en las fibras si las fibras son G mismo. Hay otras maneras también, pero una opción es si cada una de las fibras es una copia de G. Entonces, vamos a pensar en esa opción. Entonces, esa fibra que está sobre el punto X y esa fibra que está sobre el punto Y no son conjuntos arbitrarios, sino son copias del grupo G. ¿Sí? Y entonces, lo que, lo que está señalado con un círculo verde y luego amarillo, eso me dice la fórmula de cómo llevarme las condiciones iniciales a las condiciones finales. Bien, y eso lo sé hacer, si yo tengo una, eso lo sé hacer para cualquier gama. En particular, también lo puedo hacer para un gamma que sea más largo y que termine aquí, más corto, ¿sí? Y termine aquí, ¿sí? Para cualquiera de ellos, ¿sí? Y también lo puedo hacer para uno que esté muy cerquita de la condición inicial, ¿sí? Entonces yo sé cómo llevarme la condición inicial a cualquier punto sobre la curva gamma, a la fibra sobre cualquier punto sobre la curva gamma, ¿sí? Un ejemplo que, este, que le da la razón al nombre de transporte paralelo es, por ejemplo, que ahorita donde estamos nosotros es el espacio euclidiano, pero, pero tenemos ahí la fuerza de la gravitación, ¿sí? Y esa fuerza de gravitación me dice cuál es la dirección vertical. Entonces yo puedo llevarme, digamos, un lápiz, si fuera muy bueno, o un vaso con agua, ¿sí? Y me lo puedo llevar de manera que no se caiga el agua, ¿sí? Bueno, pues eso lo puedo hacer yéndome a lo largo de un camino desde donde estoy yo hasta otro lugar, ¿no? Si soy un mesero, pues de donde tomé el vaso hasta la mesa donde me pidieron el vaso con agua, ¿sí? Y entonces estoy haciendo un transporte paralelo siguiendo la noción de paralelismo que me dijo la gravitación, ¿sí? Pues aquí la noción de paralelismo justo es el campo de gauge, ¿sí? Y el A es quien nos dice cómo hacer ese transporte paralelo. Bueno, pues continúo, ¿sí? Y ahora, como hace rato había dicho yo ya, los campos de gauge no son solamente un conjunto, sino algo muy importante es que hay una relación de equivalencia en ese conjunto. Y tengo que decirles cuando dos campos de gauge son equivalentes. Tengo el A y el A'. ¿Sí? ¿Y cuándo son equivalentes? Bueno, pues va a resultar que son equivalentes si existe una función G minúscula que va de M, el espacio-tiempo, al grupo G, tal que esto que está aquí señalado en azul pasa. ¿Sí? Entonces, vean que tengo que hablar sobre el A' y sobre el A. Del lado izquierdo está el A' y el A está en el lado derecho. ¿Sí? Bueno, entonces una noción de equivalencia en términos de esa ecuación que tiene en el lado izquierdo a A' y en el lado derecho a A, como en un sándwich que tiene dos elementos, uno a la derecha y uno a la izquierda, que son el G. Si ven, el G está evaluado en dos distintos puntos de M. ¿En cuáles puntos?
Pues en el punto inicial de gamma y en el punto final de gamma, ¿sí? Bueno, entonces aquí está el punto inicial de gamma y luego el otro es el punto final de gamma. Bien, pues entonces esto es la noción de equivalencia de gauge. Y ahorita para que entiendan que esto es lo mismo con que lo que hice con el campo electromagnético, veamos qué pasa ahí. En el caso del campo electromagnético, el grupo G podemos elegirlo de dos maneras la que queramos, ¿sí? Una es los reales y otra es U1. Si se fijan, ambos son como topológicamente, como son grupos de Lie, tienen una topología, son de dimensión 1, ¿sí? Y uno es una recta infinita y el otro es de dimensión 1, pero es compacto, ¿sí? Comienza en un lugar y no tiene estos dos finales que tiene R, ¿sí? R es topológicamente distinto al círculo, ¿sí? Bueno, pues entonces, tengo estas dos opciones. Voy a escribir primero la primera. Si tengo esta primera, entonces A, actuando en un gamma, pues no es otra cosa que la integral de camino, la integral de A en ese camino gamma. Ustedes ya, si vieron el electromagnetismo, sabían que eso era una cosa que aparecía. Cuando yo tengo el A, que enseñan primero, que se llama el potencial vectorial, que está relacionado con el campo magnético, siempre las integrales de superficie del campo magnético son importantes físicamente y se relacionan con las integrales de línea de A, ¿sí? Bueno, pues esta es justo eso, la integral de línea de A. A es una 1 forma, se integra en dimensión 1 y sale esto. Bueno, ¿qué pasa en el otro caso cuando el G es el 1 que topológicamente es el círculo? Pues es básicamente lo mismo, solo que lo que produzco con esa integral en dimensión 1 es el teta, la fase, ¿sí? Entonces lo tengo que meter en esta fórmula que me produce a partir de números reales, números complejos unitarios, y es e a la i teta, ¿no? Entonces lo que calculo es el teta. Bien, ahora veamos qué pasa con eso de la equivalencia de gauge, porque yo les di primero una noción de equivalencia de gauge, que era si A' igual a A más de F. Y luego les di otra cosa que parecía distinta, ¿sí? Bueno, pues veamos qué es lo que pasa si yo integro A'. Es lo que estoy explicando ahora, es lo que está aquí en la pantalla que estoy señalando con el círculo amarillo, ¿sí? Entonces estoy integrando A'. A' es igual a A más de F. Y lo integro en gamma, y entonces me sale una suma de integrales, la integral de A y la integral de DF. Para la integral de DF en gamma uso el teorema de Stokes. Y, bueno, el teorema de Stokes en esta manera de hablar, que engloba todos los teoremas que vieron en el cálculo en sus cursos. Y entonces me sale A de gamma más F en un lugar y F en otro lugar, ¿sí? Y aquí les puse estas flechitas verdes, porque estaba explicando otra cosa en la clase original, ¿sí? Y ahorita se las explico. Imagínense que yo quisiera calcular cosas que no dependan del gauge, ¿sí? O sea, que me salga lo mismo para el A que para el A'. Bueno, pues entonces, lo que puedo hacer en términos de estas integrales de línea es agarrar una curva que comience en un lugar y termine en el mismo lugar. Si comienza y termina en el mismo lugar, se convierte en un lazo, ¿sí? Y para los lazos, entonces, pasa esta cosa que puse en verde, que estos términos de aquí se cancelan, ¿sí? Por el teorema de Stokes voy a entonces integrar el df en un círculo y me sale f de un punto menos f del mismo punto y entonces se anula eso, ¿sí? Bueno, eso justo es lo que estoy explicando también acá abajo, ¿sí? Si yo tengo S, una superficie, y luego entonces calculo la frontera de S, yo puedo pensar en que
esa frontera la recorro de alguna manera y le llamo gamma. Entonces tengo que elegir un punto arbitrario en la frontera y ese va a ser la base de esta curva, ¿sí? Que no va a ser un camino cualquiera, va a ser de esa forma que comienza en un punto y termina en el mismo punto. Bueno, pues entonces la integral de f en esa superficie S la puedo calcular, esta la puedo calcular en términos del A, ¿sí? Entonces F es igual a dA y luego uso el teorema de Stokes y entonces me sale la integral de S, de A en la frontera de S. ¿Sí? Y bien, entonces eso por definición es justo el A de gamma para ese gamma que es un lazo. Bueno, y entonces eso me sale independiente del representante, ¿no? Tenía yo esta clase de equivalencia de Gauge, donde A y A' son equivalentes y difieren por un df, y no importa si yo calculé esto con A o con el A'. Y en esto es muy importante. Bueno, continuamos aquí. Y hay un ejercicio nuevo, ¿sí? Este ejercicio es un poco largo de escribir, y entonces comienza con esto, ¿no? Una manera de encontrar cantidades que son independientes del gauge, y de hecho eso significa que son físicamente relevantes, es calcular esta A evaluada en un gamma que sea un lazo, ¿sí? Bueno, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Pues para este ejercicio voy a pedirles que evalúen esto de A en L, A en algún lazo, para los lazos que ustedes quieran, encuentren algunos que les den información relevante y que sean sencillos, y entonces les tengo que decir qué A deben de usar para dar un ejercicio concreto, y lo que estoy pidiendo es, no les voy a dar un A exacto, sino hay unos A's que son muy importantes, que satisfacen la ecuación que está en el rectángulo verde, ¿sí? Bueno, esas A's, bueno, son soluciones de esa ecuación, que es la ecuación de onda, y justo esas describen luz, ¿sí? Bueno, esa ecuación no me la inventé. Esa ecuación surge a partir de las ecuaciones de Maxwell cuando uno agrega unas condiciones de más que se llaman fijar un gauge, ¿sí? Pero ahorita no les voy a hablar mucho de eso, ¿sí? Prefiero saltármelo y nada más ustedes créanme que con las ecuaciones de Maxwell y unas condiciones más que no alteran la física, uno puede llegar a esta ecuación, la ecuación de onda, y yo les pido que encuentren una solución a esto y después de que la encuentren, calculen entonces ADL para una familia de lazos que ustedes consideren adecuado y encuentren entonces invariantes. ¿Y qué quiere decir eso de invariantes? Más bien debía haber yo dicho cantidades físicamente relevantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta ecuación tiene distintas soluciones, ¿sí? No tiene una única solución, entonces tomen una, pero de hecho podrían preguntarse si usando estos ADL pueden distinguir una solución de otra distinta solución. Y resulta que sí, eso ya es una cosa que no les pido en su ejercicio, pero eh, pueden tener tanta información de estos ADLs que pueden distinguir distintas soluciones. Y eso es lo que los hace interesantes. Bueno, voy a ahorita dar una parte conceptual, es bastante abstracta, pero entonces hagamos una pausa. Si ustedes tienen la libertad de pausar su video y irse a tomar agua o algo así, es un buen momento para hacer eso, ¿sí? Y regresan ahorita cuando ya están descansados para ver qué pasa con este teorema de Barrett-Kobayashi. Bueno, Barrett es una
persona contemporánea y que está activo en la física todavía. Y Kobayashi es un matemático que tiene un libro muy famoso de este tema, de geometría diferencial y de haces fibrados, etc. Y bueno, Kobayashi dejó en algún lugar una sugerencia de que algo debía de poderse hacer y Barrett se tomó la molestia de hacerlo matemáticamente riguroso y de hecho lo hizo porque es relevante para la física. Entonces ahorita se los explico, ¿sí? Entonces sea M una variedad que debemos de pensar como un espacio-tiempo y G un grupo de Lie, ¿sí? Entonces es el contexto en el que estamos. Un campo de gauge A desde el punto de vista que se los expliqué yo, con las definiciones de hace rato, determina dos cosas. Una cosa que se llama un G sobre M, que no les he dicho qué es, entonces se los voy a decir en un momento. Y otra cosa que se llama una conexión, que ahorita la bauticé como A tilde, en ese mismo as, ¿sí? Entonces, como no tienen todavía el conocimiento, por lo menos de que yo no se los expliqué, tal vez ya lo tenían desde antes, de qué es un as y qué es una conexión. Entonces, esto nada más dice que, bueno, va a haber dos cosas que se engendran a partir de este campo de gauge A, como lo di hace rato, ¿sí? Y ahorita explico qué es todo esto, ¿sí? Entonces voy a explicar primero qué es un GAS. Bueno, resulta que un GAS es lo siguiente. Este dibujo tal vez ya los espantó, pero otra vez tomen una pausa y cuando regresen les digo cómo es. Abajo estoy escribiendo en amarillo el espacio-tiempo, ¿sí? El espacio-tiempo, ¿sí? Entonces ahí tengo un dibujo del espacio-tiempo y el as involucra una construcción geométrica de más amplia que solamente el espacio-tiempo. Va a tener una variedad de dimensión más grande que la debo de pensar como sobre el espacio-tiempo. Y es esta E, ¿sí? Hay un espacio E que está relacionado con el espacio M. ¿Y cómo están relacionados? Pues porque hay una proyección que aquí puse con una pi, ¿sí? Que las relaciona. Entonces, va de E a M y todos los puntos de M son alcanzados por esa pi, ¿sí? Entonces, cada punto en M, por ejemplo, pensemos aquí en este punto Y que está marcado aquí. Ahorita lo van a ver, déjenme cómo lo pongo. Bueno, en el M que está dibujado acá abajo, es un rectangulito, dentro hay un óvalo al que llamé U, y adentro hay un punto llamado Y, que tiene un punto amarillo que está ahí, ¿sí? Bueno, pues sobre ese punto amarillo hay toda una familia de elementos de E que se proyectan a ese punto Y. Y ese está entonces marcado así. Bueno, son todos estos que están acá, que ahorita estoy remarcando. Espero que vean eso. ¿Sí? Hay una línea que se está volviendo gorda en el dibujo. ¿Sí? Esa es la fibra sobre Y. ¿Sí? Bueno, pues entonces, esa es la tal fibra sobre Y. Y cada punto de M tiene entonces una fibra sobre él. Y eso de sobre él solamente significa que cuando yo aplico pi, me da el punto en M. ¿Sí? Bueno, pues entonces aquí dibujé esa fibra sobre Y y también dibujé una fibra sobre X que también voy a hacer un poquito más gruesa para que vean lo que está pasando. ¿Sí? Bueno, entonces es la fibra. Hace rato ya les hablé de fibra sobre los puntos de que estaban en una curva gamma, ¿sí? Y les dije que una posibilidad era que fueran copias del grupo. Bueno, pensemos en que eso es, ¿sí? Pensemos entonces que
sobre el punto Y y sobre el punto X tengo una copia del grupo, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, consideren ese conjunto U que está señalado aquí como un óvalo, ¿sí? Ahorita lo voy a remarcar, tal vez si lo hago en blanco se va a ver mejor, ¿sí? Bueno, entonces tengo ese U, ¿sí? Y ese tiene un conjunto de preimágenes. Todos los puntos en E, tales que cuando los proyecto caen en U, ¿sí? Eso también lo dibujé ya allá arriba y no lo voy a tocar para no complicar más el dibujo, ¿sí? Y ese tiene como topología U cruz G, ¿sí? Bien, entonces ya les estoy dando la pista de que E, cuando yo pienso en pedacitos de E, esos se ven como de la forma U cruz G para un U que está en la base, ¿sí? Entonces, eso va a ser el espacio total. El E se llama espacio total y localmente son como rebanadas de U y etiquetadas por G. Bien, pues entonces ya entendimos bastante sobre lo que es un GAS. Esto que dije ahorita es bastante de lo que es un GAS. Hay cosas más finas, pero no pretendo explicarles todas ahorita, ¿sí? Y tienen que ver con cómo interacciona el G, el grupo, con las fibras, ¿sí? Pero eso no se los voy a explicar hoy, ¿sí? Bueno, pues entonces ya entendimos la primera parte de que es un GAS. Y resulta que el teorema dice que si yo tengo un campo de gauge, puedo construir un GAS. ¿Sí? Ahorita no les voy a decir cómo, pero es una construcción bastante sencilla y intuitiva, digamos. Y la otra parte que dice aquí es que una tal conexión. Bueno, pues cuando uno ya tiene un GAS, tengo que decir cuál es una conexión. Y aquí voy a parar por un momentito y entonces hasta luego.